Buenos días, compañeros. Hoy queríamos profundizar en la comprensión de las tres grandes religiones monoteístas, esperando no herir la sensibilidad de nadie, puesto que simplemente aportamos lo que vamos comprendiendo. Se nos ha explicado desde pequeños que tanto el cristianismo como el judaísmo y el islam son las tres grandes religiones que adoran a un solo Dios, aunque con el tiempo y tras conversaciones con creyentes en el hinduismo, por ejemplo, uno se va dando cuenta de que esas otras religiones orientales también son monoteístas, aunque disgreguen ese ente superior en un elenco de distintos personajes o energías que dan lugar a un panteón rebosante de manifestaciones del gran ser. Centrándonos en el estudio de lo que para Occidente son religiones distintas, según la percepción que se nos había infundido desde pequeños, encontramos al Islam y al judaísmo, este último del cual deriva el cristianismo, al aceptar o no entre sus seguidores a Jesús como Hijo de Dios que vino a limpiar los pecados de la humanidad. Y diferenciándolos también del Islam, que a pesar de narrar que Jesús sí existió, lo hizo no como Hijo de Dios, sino como profeta de la palabra dada por Dios o Alá, para encaminar nuevamente, por el sendero correcto, a aquellos seguidores originales que habían dejado de obrar correctamente. Si los evangelios son la palabra de Jesús, los hadices son la palabra del profeta Mohammed, en Occidente llamado Mahoma, quien sobre el año 600 después de Cristo fue el último profeta enviado por Alá para contar lo sucedido en el pasado y volver a tomar el sendero correcto, a la vista de que hasta en la Kaaba se adoraban a multitudes de dioses vendidos al mercadeo. Fue a través de sus discípulos, que fueron perseguidos camino de la Meca a Medina, encontrando ayuda en los cristianos de Etiopía, que se expandió la palabra del Corán. Uno de los hechos que más asombran es darse cuenta que esas religiones, islámica y hebreas, que para nuestro entendimiento debían de ser muy distintas y prácticamente opuestas a la luz de las grandes batallas y guerras culturales que nos muestra la historia, venían a compartir los mismos personajes en sus relatos, así como acontecimientos similares en sus narrativas. Darse cuenta de que el mundo cristiano o judío y el mundo islámico hablan de una misma historia nos hizo ir entendiendo que la lucha entre esos pueblos a lo largo de los siglos capaz que no era por quién poseía la verdad sobre el Dios creador, puesto que no hablaban de distintos dioses, sino que la batalla más bien podría consistir en la supremacía del pueblo elegido, respecto a una historia que podría, tal vez, tratarse de un intento natural y humano por dar una respuesta a la incógnita de la propia existencia. Y es que a través de la comprensión del origen del mito, como legado cultural de una civilización, es que intentamos sustraer tanto la parte real que en él subyace, como conocer el origen de una historia que, adulterada y repetida en el tiempo, ayudó al control organizativo de unos seres que mantenían viva la llama de su unión con Dios. A todo esto habría que añadir una pequeña dificultad, al más estilo Fomenko, y no hablamos en sí del estudio del matemático ruso, sino del obstáculo que es para la mente deber conjugar una misma narrativa en lugares distintos, puesto que los textos islámicos, a pesar de tener mismos personajes que los del Antiguo Testamento hebreo, divergen tanto en espacio como en tiempo. Tampoco se puede dejar de lado un posible origen mesopotámico de estas religiones, al contarnos la historia oficial que este enclave fue cuna de la civilización, y a la vista de paralelismos tanto de personajes como Atrahashi o Gilgamesh, o similitudes de las deidades ugaríticas como el dios cananeo Ilu o el toro que representaba al dios El, la pregunta sobre quién lo escribió primero nos asalta sin sorpresa. Y para añadir un poquito más de nudos al hilo de la verdad, nos encontramos con historiadores o filólogos como Mauro Biglino, que nos aporta una arista más de estudio, como son las traducciones fidedignas de la palabra que aparecen en los textos sagrados, y como estas fuentes, que son pictogramas conceptuales de nuestro intelecto, se han ido tergiversando al ser mal traducidas, evocando conceptos distintos a los que el propio texto presumiblemente querría representar en su origen. Realizada esta introducción, vamos a centrarnos en el estudio del Antiguo Testamento hebreo, aportando los nombres islámicos de los personajes a modo comparativo y puntualizando el contexto cronológico oficial de la narrativa, e intercalando síntesis de otras culturas para encontrar paralelismos. Nos cuentan estos textos sagrados que después del gran diluvio que llenó de agua el mundo, se construyó la nueva humanidad. Fue el superviviente Noé, llamado por el Corán Nu, quien a través de sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, poblaron nuevamente la faz de la tierra. Este Noé bíblico, o profeta Nu, tiene su correspondencia con el personaje acadio Atrahashi, que significa el muy sabio. Para poner en contexto histórico la zona donde se narran estas aventuras, mencionar que a esas tierras entre los ríos Éufrates y Tigris se le llamó Sumeria, que significa tierra del señor del cañaveral, y cuyo nombre fue dado por sus sucesores semitas acadios. Allí se construyeron los templos conocidos como zigurats, donde la gente entregaba los ágapes a sus dioses.
Comentar simplemente que el idioma sumerio es aglutinante, como nuestras lenguas romances, y el acadio, en cambio, es flexivo, a fin de tenerlo en cuenta para comprender cómo se desarrollan distintas maneras de expresión de los pensamientos. Nos cuenta el sacerdote caldeo Beroso, sobre el 300 a.C., en su obra Historia de Babilonia, que el dios Oanes, con forma de pez, instruyó a los hombres en Mesopotamia, además de incluir una lista de más de 10 reyes antidiluvianos, donde Noé fue el 10º y vivió 950 años. Es decir, que esa disminución de longevidad humana se venía transmitiendo en el saber cultural. En ese contexto, la narrativa oficial nos habla del rey sacerdote más antiguo, llamado Mebaragasi de Kish, sobre el 2600 a.C., y que fue contemporáneo al propio Gilgamesh. La epopeya acadia de Gilgamesh, datada sobre el 2500 a.C., nos expone a un rey cruel con el cual sus súbditos se enojaban y clamaban a los dioses una solución, creando estos, como respuesta, el ser llamado Enkidu, hecho de arcilla. Pero este ser, lejos de terminar con Gilgamesh, se hace su mejor amigo en un sinfín de aventuras, hasta que la diosa Inanna es rechazada por el propio rey Gilgamesh y decide terminar con la vida de Enkidu. Entonces, Gilgamesh emprende la búsqueda de la inmortalidad, lo que lo lleva a encontrarse con Utnapishtim, único superviviente del gran diluvio, y que fue bendecido por los dioses, es decir, como el sabio Atrahasis, o Noé. Gilgamesh no consigue la inmortalidad, pero sí una planta de la juventud, pero una serpiente se la termina robando. Otro personaje de la literatura oficial en este contexto fue Sargón de Acadia, que fue una especie de dios rey que usurpó el poder y dio lugar a una dinastía a partir del 2350 a.C., y a quien se le conoce por el canasto en el río donde lo dejó su madre al nacer, pasaje muy similar al de Moisés, el cual, por correspondencia bíblica cronológica, existió a posteriori. Pero volvamos al poema de Atrahasis o el del muy sabio, que nos ha llegado fechado en el 1700 a.C. y el cual se ha encontrado incompleto en la biblioteca de Asurbanipal. En aquel nutrido panteón de dioses acadios sobresalía Anu o el Altísimo de los Cielos, coexistiendo con Enlil, el valiente con poder sobre la tierra, y Enki, con poder sobre las aguas, Ninurta, el encargado, y Anungal, el capataz, donde ordenaban el trabajo de tripalear a otros dioses menores llamados Igigi, a fin de excavar cursos del agua, abrir canales y acumular montañas o pantanos, a modo de máquina Bagger, según nos muestra en su serie Las minas de los dioses el canal de No estoy de broma. Esta esclavitud duró unos 2500 años, hasta que estos dioses menores se quejaron ante el palacio de los superiores Anunnakis, quienes como de remedio a la revuelta deciden fabricar al hombre para realizar las tareas y cargar con el yugo de los dioses. Esta historia coincide con la adamítica que explica Mauro Biglino respecto a la vará o intervención que realizaron los dioses creando el esclavo humano y su posterior desarrollo en el jardín protegido. Para la creación de este ser, a beneficio de los dioses inferiores, el dios Ea, que significa agua, océano, y donde sabemos que se alberga la información, junto con la diosa matriz y a través de la inmolación de uno de esos dioses inferiores llamado We o Getsue, a modo de sacrificio de cordero, con cuya carne y sangre mezclada con arcilla y saliva del resto, dan luz y producen al hombre. Por ello dicen que el ser humano posee alma, al tener origen débico, estará vivo después de la muerte y lo guardará del olvido. De este ser se crean 14 matrices, 7 machos y 7 hembras, y al cabo de 1200 años la población se ve multiplicada y el territorio ampliado, mientras realizan las tareas encomendadas. Pero el dios Enlil, el valiente al quien se le encomendó la tierra, se queja por el ruido que producen al pulular tanto, y genera una serie de epidemias con pestes y plagas que reduce la población al mejor plan Agenda 2030 actual. Después vuelve la prosperidad, y tras 1200 años vuelve a suceder lo mismo. Esta vez, Enlil lleva a cabo la reducción poblacional con sequías y hambrunas, y este suceso o ciclo se repite nuevamente. El dios Enki decide tomar partida a favor de su creación, en este caso del hombre llamado Atrahasis o el Gran Sabio, a quien instruye para mejor producción y supervivencia. A tal punto que cuando Enlil se le da permiso por parte de la Gran Asamblea de Dioses para destruir con un diluvio a toda la humanidad, Enki no solo se opone, sino que a través de sueños advierte a Atrahasis de lo que vendrá y le insta a deshacer su casa de cañas y construir un barco, cargándolo con oro, plata y animales puros, pájaros, rebaños y bichos de la estepa, a modo de relato bíblico. Tras el diluvio, en el que los humanos murieron como moscas y algunos dioses se lamentaron de lo acontecido,
Atrahasis el sabio desembarcó y ofreció comida en sacrificio a favor de los dioses, quienes olieron su fragancia y se juntaron como moscas a su alrededor. Esto nos recuerda a pasajes tanto de la Odisea griega como de la Biblia, donde una especie de función neurofisiológica del humo, al chamuscar grasa, aplacaba a los Elohim. Los dioses deciden entonces crear un collar de moscas de lapislázuli con el que se recordará la inundación. Enlil, al descubrir el barco, se pone furioso, pero Enki admite que él advirtió a Atrahasis y, al parecer, persuade a Enlil para adoptar un plan más humano, menos drástico, para tratar con el problema demográfico y de ruido, decidiendo así que un cierto número de mujeres no dará a luz satisfactoriamente, y creando también varias clases de mujeres al servicio de los templos, a las que no se les permitirá tener hijos, a modo de sacerdotisas griegas. Griegos que, por cierto, también describieron el mismo hecho de tener que repoblar la tierra después de un gran diluvio. En este caso, Deucalión y Pierra debieron lanzarse piedras tras las cuales nacían nuevos seres humanos. Para completar este paseo babilónico, nos adentraremos en la idea del génesis del universo, para lo que debemos retroceder aún más en ese panteón de divinidades, donde se nos presentan personajes que, más allá de sus nombres, se observa su semejanza con el génesis griego según lo narra en su teogonía el propio Hesíodo, según el cual del caos primordial surgieron sus hijos Erebo, que significa oscuridad o tinieblas, y Nix, que es la propia noche. Esta pareja co-creó a Éter, la luz, y a Hemera, el día. Del transcurrir del día y la noche se creará el tiempo, dando lugar a las historias descritas en la Titantomaquia y la posterior Gigantomaquia. En el poema babilónico llamado Enuma Elish se nos narra el origen del mundo, compuesto por un nutrido panteón de dioses en el que destacaba Tiamat y Apsu, de la unión energética de los cuales derivará más dioses como Kingu, Ansar y Kisar, dando lugar estos dos últimos a Anu o el Altísimo de los Cielos, de los que derivarán los ya comentados en el poema de Atrahasis. Nos cuentan que al mejor estilo Urano, y posteriormente repetido por el griego Cronos, Apsu un día decidió terminar con su descendencia, pero los dioses más jóvenes, como Anu, el cielo, Bel, la tierra, y Ea, el océano, le hicieron frente y lo destruyeron. Entonces Tiamat, junto con Kingu, que poseía las tablas del destino, y con otros demonios de constelaciones vecinas, atacan a los jóvenes dioses, que deben huir y pedir ayuda al gran Marduk. Marduk era el propio hijo de Ea, y solicita, a cambio de luchar contra Tiamat, poder reconstruir y dominar el universo. Marduk vence y toma las tablas del destino, y junto con Tiamat construye el universo con ostras, creando al hombre con arcilla y sangre de Kingu. En posteriores cronologías, a Marduk también se le conoce como Bel, que también significa la casa de él, de los Elohims bíblicos, y se decía que su morada se encontraba en la constelación de Orión, en la que podemos observar estrellas con su sufijo, como son Bel Atrix y Bel Tegus.